Hola amigos y bienvenidos de vuelta a mi serie de video tutoriales en Java. Yo soy Nicolás Rojas y en este video estaremos cubriendo las operaciones básicas con cadenas de caracteres, con strings. Ya cubrimos operaciones básicas con enteros, así que vamos a proceder con el siguiente tipo de dato que es string. Bueno, vamos a empezar pidiéndole al usuario su nombre. Recordemos de videos anteriores que le pedimos a nuestro escáner el siguiente string y lo guardamos en una variable. Antes de esto tenemos que mostrar un mensaje en pantalla en el cual pidamos el nombre a la persona, al usuario. Por favor ingrese su nombre. Muy bien, ya tenemos su nombre. ¿Y qué podemos hacer con el nombre? Bueno, aquí vamos a introducir un poco las operaciones básicas con strings. Como vimos con enteros, las operaciones básicas de enteros son más que todo aritméticas. Suma, resta, multiplicación no involucran elementos propios de Java. Para las operaciones con cadenas de caracteres vamos a necesitar llamar métodos. ¿Qué es un método? Bueno, un método es simplemente una función, como una operación, algo que se realiza en torno a un objeto. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un método, es el método que se llama main. Es público, es estático, lo que significa que va a funcionarle a esta clase, es solo de esta clase. Void, lo que significa que no retorna nada. Si tuviéramos aquí un return nombre, por ejemplo, nos saldría un error garrafal. ¿Por qué? Porque el método main es void. Void methods no pueden retornar un valor. Muy bien. Los métodos también reciben parámetros. Esto es un parámetro. Y los métodos se pueden llamar sobre objetos. Vemos que aquí tenemos nuestra variable input que representa un objeto scanner. A input le podemos llamar el método next. Este método next debe estar en la clase scanner. Así como podemos llamar métodos del escáner, vamos a llamar métodos del string. Vamos a saber cuántos caracteres tiene una cadena. Entonces vamos a declarar una variable longitud y le vamos a decir al nombre, vamos a preguntarle cuál es su longitud. Esto lo hacemos llamando al método length. Decimos nombre.length y esto nos va a decir cuál es la longitud de esa cadena de caracteres. Si nos paramos sobre el método que queremos llamar, podemos ver que nos sale una pequeña documentación. Dice, retorna la longitud de este string. La longitud es igual al número de códigos, bueno, de Unicode Code Units en la string. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas unidades unicódigo hay en la cadena de caracteres que tenemos aquí? Básicamente nos va a decir cuántos caracteres tiene. Bueno, si corremos el programa, bueno, no va a pasar nada porque no hicimos con la longitud. Entonces vamos a imprimir la longitud justo aquí. System.out.println longitud, bueno, la longitud de la cadena de caracteres es concatenamos longitud. Si corremos nuestro programa, vamos a ingresar nuestro nombre Nicolás. La longitud de la cadena es 7. Lo comprobamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Esta es la primera operación básica que podemos llamar entre enteros. Es muy importante y la vamos a estar usando muchísimo. Lo siguiente que podemos hacer es llamar a un carácter en cierta posición de nuestra cadena. Como podemos ver, esta cadena tiene 7 caracteres, pero también se puede descomponer en, digamos, un arreglo de caracteres por separado. Por ejemplo, el carácter N mayúscula va a estar en la posición 0 de nuestra cadena, el carácter I va a estar en la posición 1, el C en la 2, el O en la 3 y así sucesivamente hasta llegar a 6. Podemos darnos cuenta que en Java los arreglos empiezan en 0, por lo cual
la primera posición siempre va a ser la posición 0. Si llamamos el char primero, decimos nombre.char@, y esto nos va a pedir un index, una posición en el arreglo. En este caso nuestro arreglo es una cadena de caracteres. Si decimos que queremos el carácter que está en la posición 0, y imprimimos el primer carácter, es primero. Corremos, ¿cuál es el resultado esperado? El resultado esperado es el carácter en la posición 0, es decir, la N mayúscula. Por favor, ingrese su nombre, Nicolás. La longitud es 7, el primer carácter es N. Podemos hacer lo mismo y buscar el tercer carácter. Recordemos que el tercero no sería el 3, sino sería el 2. Guardamos, imprimimos, colocamos nuestro nombre y vemos que el tercer carácter es la C minúscula. Muy bien, digamos que con esto tenemos dos operaciones básicas muy importantes que vamos a usar muchísimo, pero no son las únicas. También podemos mirar si una palabra empieza o si una cadena de caracteres empieza con alguna letra en específico. Entonces esto lo vamos a guardar en una variable booleana, empieza con N, y vamos a decir nombre.starts_with, y entre comillas vamos a colocar lo que sea que queremos buscar. Esto debería retornarnos true porque Nicolás sí empieza con N. Colocamos aquí empieza con N. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando buscamos si nuestra cadena de caracteres empieza, por ejemplo, con O. Vamos a ver si empieza con O. Así que colocamos nuestro código, imprimimos, colocamos nuestro nombre, Nicolás. ¿Empieza con N? Sí, sí empieza con N. ¿Empieza con O? No empieza con N. Vemos que esta variable tomó el valor true porque en realidad nuestro nombre sí empieza con N, y vemos que este tomó el valor de falso. Muy bien, perfecto. Seguimos con el siguiente método y en este caso vamos a crear una variable mayúsculas, porque vamos a convertir nombre a mayúsculas. Esto lo hacemos con un método que se llama toUpperCase. Aquí imprimimos mayúsculas en mayúsculas. Análogamente podemos imprimir nuestra cadena de caracteres en minúsculas. ¿Con qué? Con el método toLowerCase. Si imprimimos esto en minúsculas, guardamos, corremos nuestro programa, ingresamos nuestro nombre, Nicolás. Vamos a colocar la C mayúscula. En mayúsculas, Nicolás en mayúsculas, en minúsculas, Nicolás en minúsculas. Perfecto. Bueno, continuamos. Y para los siguientes ejemplos vamos a necesitar dos cadenas de caracteres. Vamos a pedirle ahora el apellido a la persona. Vamos a guardarle una variable apellido. Y después de nuestro código vamos a realizar comparaciones entre strings. Vamos a ver si dos strings son iguales pero difieren en mayúsculas, tienen longitud diferente, etc, etc. Vamos a empezar con un booleano, son iguales, que nos va a decir si nuestro nombre y nuestro apellido son iguales. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos nuestra primera cadena de caracteres, nuestra primera variable, nombre en este caso, punto, equals. ¿Por qué? Porque la vamos a comparar con nuestra segunda cadena de caracteres que pasamos como parámetro dentro de los paréntesis del método.
En este momento que estamos haciendo, estamos mirando si apellido es igual a nombre. Vamos a imprimir aquí en consola. Son iguales. Y vamos a ver qué ocurre cuando corremos el programa. ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Nicolás. ¿Cuál es mi apellido? Mi apellido es Rojas. ¿Cuál es mi Twitter? Mi Twitter es Nico Rojas N. Por si me quieren seguir y tienen alguna duda, me pueden escribir por esa plataforma. Imprimimos Enter. ¿Son iguales? Falso. Vemos que no son iguales. Nicolás no es igual a Rojas. Muy bien, si volvemos a correr, colocamos acá Nicolás. Y luego colocamos otra vez Nicolás. Vamos a ver que nos devuelve true. Sí, son iguales. Nicolás es igual a Nicolás. ¿Qué pasa ahora si colocamos Nicolás con mayúscula y Nicolás con la N en minúscula? ¿Son iguales? No son iguales. ¿Por qué? Porque el primero tiene una N mayúscula y el segundo tiene una N mayúscula. Para esto tenemos un método muy bonito que es son iguales ignorando mayúsculas. Este método es igual, solo que en vez de escribir simplemente equals, colocamos ignore case. Guardamos, son iguales ignorando las mayúsculas. Bueno, colocamos nuestra variable aquí. Guardamos, corremos. Ups. Colocamos Nicolás en minúsculas. ¿Son iguales? No, no son iguales, pero ¿son iguales ignorando las mayúsculas? Sí, en ese caso sí son iguales. Bueno amigos, muchas gracias por su atención, espero que este video les haya servido de algo. Si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia o comentario en general, no duden en escribir en los comentarios de abajo. También estaré respondiendo por Twitter. Recuerden que el código va a estar colgado en un link en la descripción si quieren comentar por allá. No hay ningún problema y amigos, hasta la próxima, muchas gracias.